bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí para así estar disertando su santa y bendita palabra. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente, si tiene su Biblia al lado, en el libro de Mateo. Bendecimos la vida de cada persona que se encuentra ahí conectada en el Facebook Live. Yo creo que el Señor va a hablar a sus vidas de una manera muy especial. Espero que usted me acompañe en el libro de Mateo, su capítulo 27, verso 50 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Y dicen así, en el nombre poderoso de Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Poderoso es el Señor. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Aleluya. Permítame ministrar bajo el tema conectados en la dispensación de la gracia. Conectados en la dispensación de la gracia. Yo creo que si usted tiene un cuaderno, usted vaya anotando, porque yo sé que el Señor va a hablar su vida de una manera muy especial. Hablar de dispensación, la palabra dispensación, es un intervalo de tiempo en el cual el Señor trataba con el hombre. Es una temporada en la cual el hombre se comunicaba con Dios de una forma distinta. Si nos fijamos bien, la primera dispensación que existe o que yo puedo reconocer es la dispensación de la inocencia. Esa dispensación, esa temporada en la cual el hombre se comunicaba con el Señor, es una temporada en la cual el Señor inicia cuando el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Usted conoce la historia. El Señor crea al hombre a su imagen y semejanza, lo forma del polvo de la tierra y luego sopla sobre él el aliento de vida. Desde ese entonces inicia lo que es la dispensación de la inocencia. Entonces, cuando el hombre está en el huerto del Edén, él empieza a comunicarse con el Señor de una forma face to face. El hombre era inocente, el hombre no conocía pecado. Cuando el hombre se estaba conectando con el Señor, según lo que dice la Biblia, Adán le puso nombre a todos los vivientes que habían en la tierra. El Señor puso a Adán sobre la tierra para que gobernara la tierra, para que la labrara la tierra. En esa dispensación es algo demasiado impresionante, porque el hombre se conectaba con el Señor sin intermediario. No había un mediador, porque el hombre tenía acceso para hablar con Dios. Pero me impacta algo, que cuando inicia esta dispensación, todos conocemos la historia de que en un momento determinado el enemigo hace caer al hombre. Entonces, cuando el hombre cae, el Señor le había dado una orden al hombre de que no podía comer del árbol prohibido, del árbol que él había prohibido. Cuando el hombre comió de este árbol, ahí se cerró la dispensación. Ahí se acabó esa temporada en la cual el hombre se conectaba con el Señor de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué se acabó esa temporada? Porque el hombre era inocente, pero cuando comió del árbol, aprendió y conoció el mal. Y ahí se acabó esa dispensación. Y mediante la historia que conocemos en la Biblia, el hombre fue teniendo diferentes tipos de dispensaciones. Se estaba conectando con el Señor de diferentes formas. Inicia lo que es la segunda dispensación. La dispensación del gobierno humano. El hombre se gobernaba por sí solo. Y también la dispensación de la conciencia. Perdón, discúlpeme. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. El hombre era juzgado según su conciencia. El hombre era juzgado según la conciencia que ellos tenían. Por eso en aquel tiempo no había una ley establecida. El hombre era juzgado según sus obras, según su conciencia. El hombre se conectaba con el Señor de esa forma. Y pude ver que al transcurso del tiempo, el hombre siempre fue conectándose con el Señor de una forma distinta. La dispensación de la ley, la dispensación de la promesa, hasta llegar a la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la manifestación del Cristo glorificado aquí en la tierra. Hay personas que estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia se originó, se materializó en el momento que Jesús murió y entregó su espíritu. Y no simplemente en ese momento, sino que cuando Él murió, la Biblia expresa, donde acabamos de leer, de que el velo se rasgó en dos.
Entonces, los que no tenían acceso al trono de la gracia, por medio de la muerte de Jesucristo, entramos y abre la dispensación. Y es la dispensación que usted y yo estamos viviendo. Por eso, antes, en la dispensación de la ley, el hombre no tenía acceso al trono de la gracia. Todos conocemos esa historia. Todos conocemos cómo se movía eso en los tiempos de la ley. Que solamente el sacerdote, un sacerdote, tenía el acceso para poder entrar al trono de la gracia. Habían varias limitaciones, porque el velo representaba con el pueblo. Tú no podías entrar al trono de la gracia, porque en esa temporada el hombre se conectaba con el Señor por medio de un sacerdote. Pero lo que me impacta es de esta dispensación que estamos viviendo, es que el Señor mandó a su Hijo en semejanza de hombre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos libre acceso al trono de la gracia. Cuando el hombre se conectaba con el Señor, era de una forma totalmente distinta. Yo me puse a analizar y me puse a sacar la dispensación que el hombre vivió. La primera dispensación la inició Dios cuando creó al hombre, pero la terminó el hombre cuando pecó. Y cuando el hombre pecó en la primera dispensación, en la primera temporada, cuando él se conectaba con el Señor, ahí se rompió esa dispensación. Y él, cuando rompió esa dispensación, estaba viendo otra. Porque cuando él pecó, ya él dejó de ser inocente. Ahora es juzgado según su conciencia. Así es. Él se conectaba con el Señor de una forma distinta. En este tiempo estamos viviendo en la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque lo que le estaba explicando, el hombre, el Señor mandó a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos libre acceso al trono de la gracia. Hay personas que están viviendo en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, pero con una mentalidad conectada a la dispensación de la ley, que no pueden entrar al lugar santo. Aleluya. Por eso el Señor, cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, Él estaba dando a entender de que lo que tú antes no podías hacer, por medio de la muerte, ya tú lo puedes hacer, porque yo perdoné tu pecado. Estamos en el tiempo donde tenemos que entender de que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Sí. El hombre fue diseñado para adorar al Señor, para que tenga una comunicación con Dios. Por eso en el principio, cuando el enemigo pensó como que ahí se acabó todo, el Señor no tenía un segundo plan. El Señor tenía el único plan, y fue conectar al hombre con Dios, volver a esa intimidad que el hombre tenía. Estuve analizando y pude entender de que cada cosa que aconteció en la Biblia, en las diferentes dispensaciones, fue porque el hombre tuviese un acceso mucho mejor. Lo que pasó en el principio y el transcurso desde el tiempo, la dispensación de la promesa es una dispensación que me impacta demasiado. Porque el Señor llamó a este hombre, Abraham. Usted conoce la historia. Cuando el Señor llamó a este hombre llamado Abraham, Abraham no conocía quién era que lo estaba llamando. Pero de esa forma fue que el Señor quiso interactuar con el hombre. De esa forma, en esa temporada, fue con su esencia. El Señor llamó a Abraham. Lo llamó de una forma extraordinaria. Abraham obedeció a la palabra, porque él entendió de que se estaba abriendo una nueva dispensación. Se estaba abriendo una nueva forma como él se iba a conectar con el Señor. Las dispensaciones representan una temporada. Sí. Nosotros como seres humanos, como creyentes, hemos vivido distintas temporadas. Y cada temporada que vivimos es acercándonos a una temporada mejor. Wow. Porque no es lo mismo que cuando tú te convertiste en la dispensación en la cual tú estabas viviendo a la dispensación que tú estás ahora. El Señor desde un principio, desde esta trayectoria, iba tratando con el hombre para acercarlo al plan divino y perfecto que el Señor tenía para cada uno de ellos. Es un privilegio que el hombre tiene de haberse conectado con el Señor. El enemigo como que ya el hombre no iba a tener un nuevo acceso al trono de la gracia, como que ahí se acabó todo. Pero cuando el enemigo dice que como que ahí se acabó, el Señor manifiesta su esencia. El Señor manifiesta lo que él tenía por mucho tiempo.
En esta temporada, en el cual todos pensaron, bueno, ya el hombre pecó, ya el hombre no se va a volver a conectar con el Señor. Ahí el Señor manifestó. Hemos vivido diferentes tipos de temporada, pero cada que hemos vivido es porque el Señor lo ha permitido para acercarnos a otra temporada mejor. Cada persona que fue representante de su dispensación fueron personas que el Señor hizo pacto, y no hizo un pacto por hacerlo, sino porque Él entendía de que el hombre tenía una necesidad interna de Dios. Por eso la Biblia, y analizando acerca del pueblo de Israel, puedo entender algo. La Biblia expresa de que el Señor habló con Moisés. Moisés sube al monte para recibir los 10 mandamientos, pero antes de Moisés subir, él estaba guiando al pueblo. El pueblo tenía a Moisés como un Dios, pero cuando él subió a recibir el mandamiento, que la Biblia expresa textualmente, de que Moisés duró 40 días y 40 noches en aquel lugar. Él dejó a Aarón para que guíe al pueblo en lo que él se encontraba en el monte. Y cuando el pueblo empezó a idolatrar al Señor, ahí yo pude entender de que el hombre tenía una necesidad interna de adorar al Señor. El hombre fue diseñado para adorar al Señor. Por eso cuando el Señor habló con Moisés, que Moisés bajó del monte, la Biblia expresa que Moisés rompió la tabla por lo que sentía, porque el pueblo estaba idolatrando al Señor. Y lo que me impresionó no fue que yo lo estaban idolatrando, sino que se veía la necesidad de adorar a Dios. Sí. Porque cada temporada es para marcar a un hombre y a una mujer de Dios. Aprendamos a sacar experiencia de las temporadas que hemos vivido. Yo te aseguro que la temporada que Adán vivió en el principio no se volvió a repetir en la segunda dispensación. Porque en el tiempo en el cual el Señor estaba tratando con Adán, él pudo entender que si él cayó por ahí, él no puede seguir por ahí. La temporada que hemos estado viviendo es para acercarnos más al Señor, es para darnos una experiencia. Lo que los hombres vivieron, lo que Elías vivió, cada hombre de Dios en su dispensación, marcaron la diferencia. Pudieron entender que lo que estaba aconteciendo en el momento era para el Señor forjar su carácter. En este tiempo se necesita que la iglesia manifieste aquello que el Señor un día le dio. Esta temporada que hemos estado viviendo, una temporada donde el sistema, donde el mundo está exigiendo que se levante. Sí. Está exigiendo que la iglesia manifieste el poder que manifestaron los primeros discípulos. En ese entonces, la Biblia expresa de que en esa temporada, en esa dispensación, las personas que estaban enfermas, las personas que estaban afligidas, sacaban a sus hijos a las calles para que los discípulos con el poder del Espíritu Santo fueran sanados. En este tiempo, en esta dispensación, en esta temporada, el mundo está exigiendo de que se levante un hombre de Dios, que levante una mujer de Dios, que pueda manifestar lo que un día el Señor había impartido. Lo que un día, en una dispensación que tú atravesaste, en una temporada que tú te conectaste con el Señor, que tú lo manifiestes. Lo que un día tú recibiste en una temporada. Las temporadas, tenemos que sacar algo bueno de cada temporada que nos pasa, que nos toca vivir. La temporada de vivir es una temporada, yo creo que es la mejor temporada del mundo, porque yo te aseguro que en la dispensación de la ley y en la dispensación de la gracia es algo totalmente diferente. En aquel tiempo ellos no tenían libertad. Cada cosa que hacían le traía una consecuencia. Pero en esta dispensación el Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que cuando tú cometieras algún pecado, tú fueras y te acercaras al trono de la gracia
le pidieras perdón al Señor y siguieras en lo que el Señor te ha encomendado. Yo he entendido de que cada dispensación que el Señor me ha permitido vivir es para yo sacar algo de aquella dispensación. Eso pudo entender cada hombre que estaba atravesando su dispensación. Moisés entendió, aprendió a guiar un pueblo en la dispensación de la ley. En la dispensación que Moisés había vivido antes de la ley. En la dispensación del pueblo de la ley. Pero cuando él entró a la nueva dispensación, a la nueva temporada en el cual el Señor trataba con el hombre, él entendió de que cada temporada, de que cada dispensación que él estaba atravesando era para manifestar lo de Dios. Yo sé de que en este tiempo hay más batalla que nunca para orar. Se lo digo por mi propia experiencia. Siempre cuando uno trata como de interactuar con el Señor, de establecer una conexión, hay como una batalla como inexplicable, que usted siente de que hay una batalla, pero usted no la puede explicar. Esas son cosas de la tiniebla. Pero eso no te puede es poderoso. El Señor siempre está con nosotros para que nosotros que nos ha tocado vivir. Por eso me encanta y me impacta la historia de David. David fue un hombre que supo entender cada dispensación que él estaba viviendo. Cada dispensación que él estaba viviendo, él la supo entender. Y no simplemente la supo entender, que cuando la vivió, él pudo manifestar lo que el Señor quería que él manifestara en el momento adecuado. Cada temporada que nos toca vivir, el Señor la permite para que podamos sacar algo bueno de lo que Él nos imparte. La dispensación que Adán vivió fue algo impresionante. Pero la dispensación que Adán vivió no se compara a la dispensación de la gracia. Porque la dispensación de la gracia representa una división en el tiempo de la ley y en el tiempo presente que estamos viviendo. En aquel tiempo, en este tiempo hacemos cosas que en aquel tiempo no se podía hacer. En este tiempo podemos ir libremente al trono de la gracia. Podemos acercarnos ante el Señor. Podemos interactuar de una manera extraordinaria. Por eso Pedro no fue el mismo que era cuando lo fue en la dispensación de la gracia. Porque escucha algo, la dispensación de la gracia no se manifestó ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Porque ahí Jesús cumplía la ley. La dispensación de la gracia, la temporada de la gracia, se vino a manifestar cuando el velo del templo se rasgó. Cuando el Señor le impartió a los discípulos el Espíritu Santo, en ese momento tampoco se había manifestado la gracia. La gracia se manifestó en el aposento alto, cuando habían como 120, que el Espíritu Santo se manifestó de una forma extraordinaria. En ese momento se pudo ver la manifestación de la gracia. Hay personas que dicen, bueno, en aquel tiempo el Señor mataba, pero en este tiempo no. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Eso fue un ejemplo para que las personas entendieran que el hecho de que estemos en la dispensación de la gracia no es para que abusemos de ella. Es para que valoremos el sacrificio de la cruz del Calvario que el Señor hizo. El Señor mandó a su Hijo en semejanza de hombre, cuando tú y yo lo merecíamos. Porque fui yo que pequé. Fuimos nosotros que pecamos, fue el hombre. Pero el Señor mandó a su Hijo para darnos un ejemplo a nosotros mismos. Y cuando Jesús se encuentra aquí en la tierra, Él empieza a hacer cosas porque Él entendía de que esta generación iba a leer esta Biblia, iba a tomar eso como ejemplo para vivir una nueva vida. Cada temporada que pasó en la Biblia, cada dispensación, porque la Biblia se define en 7 dispensaciones, como yo lo mencioné. Cada temporada Dios estuvo ahí para probar al hombre, para probar esa relación que tenían con Él. En este tiempo el Señor nos está probando. Tal vez en el tiempo de la ley no se puede hacer lo que estamos haciendo ahora, pero en este tiempo el Señor nos ha permitido para que nos conectemos con Él,
para que entendamos de que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, en el mejor tiempo, que podemos conectarnos con el Señor, que podemos ir al trono de la gracia. Yo no sé, pero yo creo en la palabra dicha por el profeta Joel, que en los últimos días Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. O sea, Él iba a manifestar su gracia, y por medio de la manifestación de su gracia iban a surgir los milagros. Yo creo de que en este siglo XXI, de que en esta nueva dispensación que estamos viviendo, la gracia se va a manifestar en forma de milagro, en forma de sanidad. Los dones que el Señor impartió sobre la vida de personas es para este tiempo, no fue para aquel tiempo. Lo que pasó en aquel tiempo se quedó en aquel tiempo, pero lo que va a pasar en este tiempo tiene que acontecer poniendo nosotros de nuestra parte, entendiendo de que estamos viviendo una nueva dispensación, la dispensación del Cristo glorificado. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario fue para que nosotros demos testimonio, y de la forma que nosotros damos testimonio es manifestando la gracia. Los discípulos dieron testimonio de que el Señor había muerto y había resucitado. Por eso en una ocasión a Pedro y a Juan y a los discípulos les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús, pero era imposible que ellos no hablaran del nombre de Jesús, porque ellos lo cargaban por dentro. Aunque ellos no hablaban, ellos lo manifestaban. El poder estaba sobre ellos. Yo quiero que usted entienda de que este es el tiempo donde los milagros tienen que manifestarse. Este es el tiempo donde las personas tienen que decir: wow, verdaderamente hay una iglesia evangélica que está activa todavía. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que entender de que vamos a manifestar los milagros. Esta es la temporada que el Señor ha diseñado para que manifestemos los milagros. Cada temporada que el hombre vivió, el Señor le estaba probando para ver cómo le iba a ir con el Señor. Cómo le fue a Adán, cómo le fue a Abraham, cómo le fue a Moisés. A mí me impacta la historia de Moisés, porque yo entiendo que si en la dispensación de la ley Moisés pudo manifestar todas esas cosas, la Biblia expresa que cuando él bajó del monte, él tenía que ponerse un velo, o las personas tenían que ponerse un velo, porque no podían verlo, porque estaba cubierto de la gloria del Señor. Gloria. Pero en ese tiempo la gracia no se había manifestado. Pero en este tiempo tenemos la gracia manifestada, tenemos el Espíritu Santo, y no sé por qué no se ha manifestado lo que el Señor ha dicho de nosotros. Tenemos que entender de que lo que el Señor ha impartido sobre nosotros en esta temporada de gloria, es para que lo manifestemos, es para que las personas puedan entender de que todavía hay una iglesia que se pone en pie, de que todavía hay una iglesia que se prepara para manifestar lo que el Señor ha puesto sobre nosotros. Aunque haya batalla, aunque haya dificultades, yo voy a conectarme con el Espíritu de la gracia. Yo voy a conectarme con el Cristo glorificado, con el que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para hacerme uno con Él. Porque lo que el Señor sufrió no fue en vano, fue para unificarnos con Él, fue para hacernos uno. Y si somos uno con el Señor, vamos a manifestar lo que Él manifestó cuando estaba aquí en la tierra. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él hizo un sinnúmero de milagros, pero para que nosotros le sigamos atrás, haciendo lo que Él hizo. Antes de la gracia manifestarse, los discípulos operaban en milagros, pero cuando la gracia se manifestó, operaron a un nivel mayor. Pero nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde tenemos que manifestar lo que manifestaron los discípulos. La gloria postrera será mayor que la primera. O sea, que lo que se manifestó en el tiempo de los discípulos, en este tiempo tiene que manifestarse mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que el Señor dijo de esta generación se va a cumplir. Gloria. Aunque las personas creen como que ya, que la iglesia se ha apagado. Aleluya. Yo sé que hay un grupo que ha menguado, que se ha dejado llevar por el sistema. Pero en este tiempo todavía hay una generación de 7,000 que no han doblado su rodilla. Gloria. Que le ha dicho que sí al Señor. Y vamos a manifestar
Porque estamos conectados con el Espíritu de la gracia, con el Espíritu que el Señor ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Este es el tiempo de la ley pasó, el tiempo de la dispensación de la inocencia pasó, cada dispensación pasó. Pero estamos en la dispensación donde tenemos que manifestar aquello que el Señor dijo. Yo veo muchos videos de personas predicando, wow, excelente. Pero yo entiendo que de mí se tiene que hablar. De Ángelo se tiene que hablar, de Cristian de Sanón se tiene que hablar. Tenemos que manifestar lo que el Señor manifestó. Ese es el tiempo. Vamos a hacer uno con Cristo, a unificarnos, porque cuando nos unificamos con la iglesia, estamos haciendo lo que Cristo hizo. Se unificó con el Padre para manifestar todas las cosas que el Señor le dijo. En el tiempo que el Señor permitió, en esta temporada, es difícil conectarse con el Señor, pero no imposible. Es difícil, porque hay veces que estamos haciendo cualquier cosa, duramos horas y horas, pero cuando vamos delante de la presencia del Señor, de que duramos media hora, menos de media hora, nos da sueño, no, que nos da hambre, que nos da esto. Todas esas cosas es el enemigo que lo permite, para que el hombre no tenga esa conexión con el Señor. Porque desde un principio el enemigo pensó quitar esa conexión que el hombre tenía con Dios. Porque el enemigo sabe que cuando el hombre se unifica con el Señor, empiezan a acontecer las cosas que él dijo que iban a acontecer. Los milagros empiezan a manifestarse. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde los cristianos se van a parar y van a dejar la filosofía. Wow. Y van a manifestar la revelación del Padre, la revelación divina y perfecta. La filosofía es buena, pero yo entiendo que la revelación tiene que ir por encima de la filosofía. Dios. Porque las personas creyeron en Cristo no por la filosofía y Él tenía, sino por la manifestación del Padre en la tierra, por los milagros. Las personas van a creer en ti por lo que tú des a conocer, que el Padre dio a conocer. Su poder, Dios mío, tú te la visión, Cristian, que el Padre dio a conocer la magnificencia del que lo envió. Por eso cuando él hablaba, él decía, yo no hablo por mí mismo, yo hablo porque uno me envió, porque el Padre me envió. Él nunca dijo yo soy el Cristo, no. Los hechos hablaron por él. Sí. Los hechos tienen que hablar por ti. En esta temporada de la gracia, yo vengo hablando con personas que se van a unificar con Cristo, que se van a unificar como iglesia que son, y van a manifestar lo que el Señor le dijo. En esta dispensación de la gracia, se va a manifestar lo que el Señor dijo que se iba a manifestar. Y yo lo creo. Yo creo que el Señor va a manifestar lo que Él dijo que iba a manifestar sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque esto se trata de fe. La temporada de la gracia se trata de fe. Se trata de fe. Por eso Pablo tuvo fe en todo lo que dijo. Lo que hizo Pablo, lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron cada persona que estaba viviendo en el tiempo de la gracia, fue a base de fe. Ellos entendían que tenían algo del Señor, pero lo manifestaron por la fe que ellos habían recibido, por la fe que el Señor había impartido sobre ellos. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la manifestación del Cristo glorificado, amados hermanos. Vamos a entender esto, por favor. No estamos en el tiempo de la ley, como les decía. Hay personas que están viviendo en el tiempo de la gracia, pero tienen una mentalidad en el tiempo de la ley, como que pecan, no puedo ir al altar porque el Señor no me va a perdonar. Como que ellos mismos se ponen el velo. Tú tienes que entender que ese velo se rasgó. Ese velo se partió en dos para que tú y yo entrábamos al trono de la gracia. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Cada cosa que el Señor pasó fue para que tú y yo entráramos al trono de la gracia. Y no simplemente que entrábamos, sino que nos conectábamos con el Señor.
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Yo le invito a cada persona que entre, que se conecte con el Señor, que pueda entender de que esta temporada es una temporada de gloria. Hubieron varias temporadas en las cuales pasaron procesos, y al igual que todos nosotros pasamos, pero entendemos de que cada temporada, cada dispensación que el Señor nos permitió vivir, fue para sacar una experiencia. Y si hoy en día estamos aquí, si hoy en día todavía estamos de pie en esta dispensación, es porque el Señor está esperando que podamos materializar lo que dice la palabra. Lo que aconteció en aquel tiempo es para que lo podamos manifestar en este tiempo, en esta nueva dispensación, en esta temporada. El hombre pecó, el hombre falló, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero el Señor murió en la cruz del Calvario para constituirlo nuevamente, sí, para hacerlo uno nuevamente. Y en este tiempo, yo sé de que el Señor ha permitido grandes cosas para unificarnos con Él. En esta temporada es difícil, pero de la única forma que vamos a operar en los niveles de ciencia, en los niveles de milagro, en los niveles de sanidad, es en la oración, es comunicándonos en el trono de la gracia, donde el Señor quiere que nosotros estemos conectados con Él, siendo uno con el Padre. Cada cosa que pasó en las Santas Escrituras fueron dispensaciones, temporadas que el Señor se conectaba con el hombre. Y yo creo de que esta temporada, esta dispensación, es la mejor dispensación para poder materializar lo que el Señor ha dicho que tenemos que materializar. Solamente pongamos de nuestro empeño, pongamos de nuestra parte, porque el Señor va a manifestar lo que Él dijo. Permítame orar por cada persona que se encuentra ahí. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de gloria, por este hermoso tiempo que tú nos has permitido vivir. En este preciso momento, amado mío, te pedimos de que nos ayude a interactuar con el Espíritu de la gracia, a interactuar con el Cristo glorificado, con el que murió por mí en la cruz del Calvario, con el que me dio vida, con el que me conectó, con el que me redimió de mis pecados, quien anuló el acta de los decretos para que tuviésemos libre acceso a Él, al Cristo glorificado. En esta hora, Espíritu Santo, te presento a cada persona que está viendo este live, cada persona que se encuentra en la radio Sinaí. Espíritu Santo, trate con cada una de estas personas, Espíritu de Dios. Estamos ante tu presencia, creemos de que tú eres el Dios soberano, de que no hay nadie como tú, Espíritu Santo. En este tiempo, amado mío, hemos entendido de que estamos viviendo el mejor tiempo, con muchas pruebas, con muchas dificultades, pero es el mejor tiempo, porque podemos ir al trono de la gracia, hablar con el Padre, conectarnos con Él. Espíritu de Dios, gracias por esta generación. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que nos podamos guardar para tu gloria, porque de la única forma que vamos a poder ver la cosa manifestada en la vida de cada uno de nosotros es guardándonos para tu gloria. Es guardándonos para tu gloria, Espíritu Santo. Y en este preciso momento te presento cada generación, te presento, Espíritu Santo, cada persona que está viendo este live, amado mío. Toca su corazón, toca su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos.